¿Alguna vez has sentido algo que no puedes explicar? Esa sensación repentina de paz en medio del caos, o ese pensamiento que llega a tu mente justo cuando estás a punto de rendirte. Tal vez una lágrima que cae sin motivo aparente, o una decisión que tomaste sin saber por qué, pero luego comprendiste que era exactamente lo que debías hacer. ¿Y si te dijera que, en esos momentos silenciosos, el Espíritu Santo te estaba hablando? A veces esperamos que Dios nos hable con una voz audible, con señales visibles o con respuestas inmediatas. Pero la verdad es que el Espíritu Santo rara vez se manifiesta de esa forma. Su lenguaje es distinto. Es invisible, profundo y, muchas veces, completamente fuera de lo común. Él no necesita palabras para comunicarse, porque su voz atraviesa lo que ningún sonido puede alcanzar, el corazón humano. En este video descubrirás 9 maneras extrañas en las que el Espíritu Santo te habla sin palabras. Son formas sutiles, misteriosas, pero llenas de propósito. Puede que las hayas experimentado muchas veces sin darte cuenta. Tal vez pensaste que eran casualidades, intuiciones o simples emociones pasajeras, cuando en realidad eran toques divinos, mensajes espirituales que Dios te enviaba a través de su Espíritu para guiarte, protegerte o corregirte. Este mensaje no es una teoría, ni una enseñanza distante. Es una revelación viva que puede transformar tu manera de escuchar a Dios. Porque cuando aprendes a discernir cómo el Espíritu Santo se comunica, tu vida deja de moverse por el ruido del mundo y empieza a fluir al ritmo del cielo. Comienzas a reconocer su presencia en los detalles más pequeños, en una mirada, en una pausa, en una canción, en el silencio, en una emoción repentina que parece venir de ninguna parte, pero que en realidad viene de Él. No estás aquí por casualidad. Si este video ha llegado hasta ti, es porque el Espíritu Santo quiere hablarte de una nueva manera. Tal vez llevas tiempo pidiéndole una señal, una palabra, una confirmación. Y hoy, sin que lo esperes, te la está enviando. Así que quédate hasta el final, porque entenderás cómo Dios puede hablar sin pronunciar una sola palabra, y cómo cada momento, cada pensamiento y cada sensación pueden convertirse en un canal de comunicación divina. Muchos creyentes buscan una voz que retumbe desde el cielo, pero ignoran la voz suave que ya habita dentro de ellos. El Espíritu Santo no grita. Él susurra. No impone, guía. No presiona, invita. Por eso, solo quienes aprenden a escuchar con el corazón logran entender sus mensajes más profundos. En este viaje espiritual, aprenderás a reconocer esas 9 maneras en las que Él te habla, a veces a través de la paz, otras mediante la incomodidad y otras por medio de silencios que parecen vacíos. Pero en realidad están llenos de presencia. Antes de continuar, te invito a dar un paso de fe. Escribe en los comentarios, Espíritu Santo, enséñame a escuchar tu voz, si crees que estas palabras pueden transformar tu vida. Si alguna vez has sentido que una palabra divina tocó tu corazón en momentos difíciles, compártelo con nosotros. Queremos conocer cómo el Espíritu Santo ha obrado en tu vida. Y si te gusta este tipo de contenido y quieres recibir más mensajes que fortalezcan tu caminar en la fe, recuerda suscribirte. Además, deja un like, activa la campanita de notificaciones y comparte este video con alguien que necesite conocer más sobre el poder de las palabras de Dios. Estamos aquí para compartir juntos la fuerza de su Espíritu, para que cada día vivamos con mayor fe y propósito. Prepárate. Porque lo que estás a punto de escuchar no son simples enseñanzas, sino señales. Señales de que el Espíritu Santo está más cerca de ti de lo que imaginas. Manera número 1, la paz repentina.
Hay momentos en los que no necesitas escuchar una palabra para saber que Dios está ahí. Estás preocupado, tal vez confundido o al borde de rendirte, y de repente, sin motivo aparente, algo en tu interior se aquieta. No es una emoción humana ni una reacción lógica. Es una calma profunda que desciende como si el cielo hubiera puesto su mano sobre tu alma. Esa es una de las formas más poderosas y extrañas en las que el Espíritu Santo te habla, a través de una paz que no tiene explicación. La paz del Espíritu no es una emoción pasajera, es una señal. Es la manera en la que Dios confirma que estás donde debes estar, o te prepara para lo que está por venir. Cuando todo parece fuera de control y aún así sientes serenidad, no estás loco ni estás negando la realidad, estás siendo guiado. La Biblia dice en Filipenses capítulo 4, versículo 7, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Esa frase no es una metáfora, es una promesa espiritual. A veces, esa paz llega justo después de que oras y entregas algo en manos de Dios. En ese momento, algo cambia dentro de ti. Ya no hay ansiedad ni duda. Es como si el Espíritu Santo te susurrara sin palabras: confía, ya está en mis manos. Esa sensación no se puede fingir ni fabricar, es la confirmación divina de que Dios ha tomado control. Otros días, esa paz llega sin previo aviso. Puede ser cuando caminas por la calle, cuando miras el cielo o cuando alguien te sonríe sin razón. De pronto, sientes que todo encaja, aunque no haya cambiado nada fuera de ti. Es el Espíritu Santo recordándote que no estás solo, que Él sigue contigo, aun cuando el mundo parece moverse sin dirección. Piénsalo. ¿Cuántas veces has sentido esa calma justo cuando estabas a punto de tomar una decisión importante? Tal vez ibas a actuar por impulso, y de repente, esa paz, suave pero firme, te envolvió y te hizo detenerte. Esa fue su voz. Porque cuando el Espíritu Santo quiere hablarte, muchas veces no usa palabras, usa paz. Jesús mismo nos enseñó que esta paz sería su forma de comunicarse con nosotros después de su partida. En Juan capítulo 14, versículo 27, dijo: la paz os dejo, mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Esa no es una paz basada en circunstancias, sino en presencia. El Espíritu Santo es la extensión viva de esa promesa, el mensajero silencioso que lleva a tu alma el eco de las palabras de Cristo. Hay una diferencia entre la paz que viene del mundo y la paz que viene de Dios. La del mundo depende de que todo esté en orden. La de Dios, en cambio, aparece incluso cuando nada lo está. Es una paz que desafía la lógica, porque no nace del control, sino de la rendición. Y cuando te rindes a la voluntad de Dios, el Espíritu Santo te habla a través de esa calma inquebrantable que te dice: sigue, no temas, estoy contigo. Un ejemplo claro de esta paz lo vemos en la vida de Pedro. En el libro de los Hechos, capítulo 12, Pedro fue encarcelado por predicar el Evangelio. Estaba encadenado entre soldados, esperando juicio, y sin embargo, dormía. Sí, dormía. Mientras los demás temían, Pedro descansaba. Esa paz no era humana, era el Espíritu Santo hablándole en silencio, asegurándole que Dios tenía el control. Esa misma paz puede visitarte a ti. No necesitas estar en una iglesia ni escuchar un sermón. Puede llegar en medio de un problema, de una pérdida o de una noche en la que no puedes dormir. Puede llegar en una oración corta o incluso sin decir una palabra. Cuando llega, no la ignores. No la cuestiones. Abrázala.
Esa es la manera en que el Espíritu Santo te dice que no luches más solo. A veces, confundimos la ausencia de ruido con vacío, pero el silencio del Espíritu no es vacío, es plenitud. Es la presencia de Dios en su forma más pura, hablándote desde dentro. Por eso, cuando experimentes esa paz profunda, no la tomes como una coincidencia. Escúchala. Es una dirección, una confirmación o un consuelo. Esa paz también puede ser un límite. Hay momentos en que el Espíritu Santo usa la paz para detenerte, para decirte no vayas por ahí. Tal vez planeabas algo, y aunque todo parecía bien, algo dentro de ti se detuvo. No había miedo, pero tampoco había paz. Esa ausencia de calma es otra forma en la que el Espíritu te habla. Él no solo guía con lo que sientes, sino también con lo que dejas de sentir. Por eso, cada vez que enfrentes una decisión, no busques solo señales externas. Pregunta a tu corazón, ¿siento paz? Si la respuesta es sí, avanza. Si no, espera. El Espíritu Santo no te empuja, te guía. Y su guía nunca genera confusión. Si hoy estás en una etapa de tu vida donde necesitas dirección, tal vez ya la estás recibiendo sin darte cuenta. Esa paz inexplicable, esa sensación de descanso interior, es Dios diciéndote, no temas, yo estoy obrando. Permanece atento. Porque la próxima vez que sientas esa calma en medio del caos, sabrás que no es casualidad. Es el Espíritu Santo hablándote en su idioma más profundo, el de la paz. Manera número 2, la incomodidad santa. Hay momentos en los que el Espíritu Santo no te habla con paz, sino con incomodidad. Y esa, aunque parezca extraña, también es una de sus maneras más claras de comunicarse contigo. Esa sensación de que algo no encaja, de que una persona, un lugar o una decisión ya no se sienten bien en tu corazón, no siempre es ansiedad ni duda. Muchas veces, es Dios empujándote suavemente hacia un cambio. El Espíritu Santo usa la incomodidad para despertarte, para sacarte de zonas donde ya no perteneces o donde tu crecimiento se ha detenido. Esa incomodidad santa no se parece a la confusión. No genera miedo, sino un desasosiego que te invita a moverte. Es la sensación de que algo debe transformarse, aunque no entiendas por qué. Es cuando las cosas que antes te hacían sentir bien, ya no te llenan. Cuando lo que antes tolerabas, ahora te pesa. Cuando algo dentro de ti te dice que no puedes seguir igual. No es casualidad. Es el Espíritu Santo hablándote, no con palabras, sino con un impulso interno que te llama a obedecer. Muchos creyentes piensan que si algo les incomoda, es el enemigo actuando. Pero no siempre es así. El enemigo confunde, el Espíritu Santo confronta. El enemigo causa ansiedad, el Espíritu Santo produce convicción. Cuando esa incomodidad aparece, no viene a asustarte, sino a corregir tu dirección. Es como una alarma espiritual que suena en lo más profundo del alma para advertirte que algo necesita cambiar. Piénsalo por un momento. ¿Cuántas veces te has quedado en un lugar donde ya no había vida? En una relación que sabías que te alejaba de Dios, en un trabajo donde tu propósito se apagaba, o en una rutina que apagaba tu fe. Esa incomodidad que empezaste a sentir no era casual. Era el Espíritu Santo tocando a la puerta de tu conciencia, diciéndote, no te conformes. Te estoy llamando a algo más. La Biblia está llena de ejemplos donde Dios usó la incomodidad para mover a sus siervos. Piensa en Abraham. Él vivía cómodo en Ur de los Caldeos, en una tierra próspera, con familia, estabilidad y todo lo necesario. Pero un día, Dios lo llamó a dejarlo todo para ir hacia una tierra que no conocía.
No le dio detalles ni explicaciones, solo le dijo, vete de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. Génesis 12, versículo 1. ¿Qué sintió Abraham? Inseguridad, tal vez miedo, pero sobre todo una incomodidad santa que lo empujó a obedecer. Esa sensación fue el lenguaje del Espíritu moviéndolo hacia su destino. Lo mismo ocurre contigo. Cuando el Espíritu Santo te incomoda, no es para castigarte, sino para posicionarte. Él sabe cuando has crecido más de lo que un entorno puede sostenerte. Y entonces, empieza a remover tu paz allí donde ya no puedes florecer. Te quita la comodidad para llevarte a propósito. A veces esa incomodidad aparece a través de pequeñas cosas, una conversación que te deja inquieto, un pensamiento que vuelve una y otra vez, una puerta que no se abre por más que lo intentes. En esos momentos, no luches contra lo que sientes. Pregunta, Señor, ¿qué quieres decirme con esto? El Espíritu Santo no usa el malestar para confundirte, sino para guiarte. Jonás es otro ejemplo claro. Dios le dio una instrucción, ir a Nínive a proclamar su palabra. Pero Jonás decidió huir. Pensó que podía escapar del llamado. Sin embargo, el Espíritu de Dios no lo dejó tranquilo. Todo lo que intentaba hacer le resultaba incómodo. El barco donde escapaba fue sacudido por una tormenta, y finalmente, Jonás terminó en el vientre de un pez. Ese fue su momento de confrontación. Su incomodidad fue el método que Dios usó para redirigirlo hacia el camino correcto. Cuando finalmente se rindió, la paz volvió. Esa es la clave, la incomodidad del Espíritu no busca castigarte, sino devolverte a la obediencia. Es un lenguaje divino que te dice, aquí no es, o ya es hora de moverte. Y aunque duele, es una de las formas más amorosas en que Dios te muestra que no quiere verte estancado. Hay personas que han perdido amistades, empleos o incluso relaciones, y no entienden por qué. Pero el Espíritu Santo, que ve más allá de lo que tú ves, sabía que era necesario. Él no permite que algo permanezca cuando se ha convertido en un obstáculo para tu crecimiento espiritual. Así que cuando algo se rompe y tu alma se agita, no maldigas el proceso. A veces, esa pérdida es una liberación disfrazada. Recuerda lo que Jesús dijo en Juan 15, versículo 2, a todo aquel que lleva fruto, lo limpiará, para que lleve más fruto. Esa limpieza no siempre es cómoda. Implica cortar ramas, desprenderse de lo viejo, soltar lo que ya no da vida. Pero el resultado es crecimiento. Cada vez que el Espíritu te inquieta, es porque está podando algo en ti para que florezcas con más fuerza. No confundas la paz del mundo con la paz del Espíritu. Hay cosas que pueden parecer tranquilas pero están muertas, y otras que pueden doler, pero están vivas. Cuando el Espíritu te mueve, lo sentirás en lo más profundo, no como miedo, sino como una urgencia serena que no puedes ignorar. Esa incomodidad también puede manifestarse en tu conciencia. Quizás dijiste algo que no debías, y esa voz interior no te deja en paz hasta que pidas perdón. O tal vez estás dejando de hacer algo que Dios te pidió, y esa inquietud te acompaña como una sombra. No es culpa, es dirección. El Espíritu Santo no acusa, convence. Te muestra lo que debes corregir para que puedas seguir avanzando. Si sientes que estás atravesando una temporada donde nada te satisface, donde las cosas que antes disfrutabas ya no te llenan, tal vez no sea un castigo, sino un llamado. El Espíritu Santo está empujándote hacia lo nuevo. Y aunque duele soltar lo viejo, recuerda que Dios nunca te quita algo sin tener preparado algo mejor. Así que no temas cuando todo empiece a incomodarte.
No estás perdiendo estabilidad, estás ganando dirección. Esa incomodidad santa no es el fin, es el comienzo de una nueva etapa. Es el lenguaje secreto del Espíritu Santo, hablándote en lo más profundo, sin una sola palabra, pero con un mensaje claro: confía en mí, porque lo que viene es mayor que lo que dejas atrás. Manera número 3. El silencio que incomoda. Hay momentos en los que el Espíritu Santo parece guardar silencio. No hay sueños, no hay señales, no hay emociones intensas. Oras y no sientes nada. Lees la palabra y todo parece seco. Buscas respuestas y lo único que encuentras es un eco que se desvanece en la distancia. Y sin embargo, ese silencio, que tanto te desespera, también es una de las formas más profundas en las que el Espíritu te habla. Porque el silencio de Dios no es ausencia, es enseñanza. No es desinterés, es dirección. Cuando el Espíritu Santo guarda silencio, está moldeando tu fe para que ya no dependa de sensaciones, sino de convicción. Está enseñándote a confiar, no por lo que sientes, sino por lo que sabes de Él. En esos periodos donde parece que no pasa nada, en realidad está ocurriendo lo más importante: tu raíz está creciendo. La semilla no germina en la superficie, sino bajo tierra, en silencio, sin testigos, sin aplausos. Así también el Espíritu obra en lo secreto, mientras tú aprendes a permanecer. Quizás en este momento sientes que Dios se ha apartado de ti, que oraste y no obtuviste respuesta, que te esforzaste, pero no viste fruto. Y te preguntas: ¿por qué no me habla? ¿Por qué no me muestra algo claro? Pero el silencio no siempre significa ausencia. Muchas veces significa que ya te habló, y ahora está esperando que confíes en lo que ya te dijo. La Biblia está llena de hombres y mujeres que pasaron por el silencio de Dios. Job lo vivió. Perdió todo, y durante largo tiempo no escuchó una sola palabra del cielo. Pero aún en su confusión dijo: he aquí, aunque él me matare, en él esperaré. Job 13, versículo 15. Job no necesitaba respuestas, necesitaba presencia. Y aunque no la sentía, creyó. Y esa fe silenciosa fue la que movió el corazón de Dios. David también conoció ese silencio. En sus salmos, su corazón se desahoga una y otra vez: ¿hasta cuándo, Señor? ¿Me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás de mí tu rostro? Salmo 13, versículo 1. Pero incluso después de su lamento, David terminaba adorando. Porque entendió que el silencio de Dios no era rechazo, sino un espacio donde su fe debía respirar sin depender del consuelo inmediato. Jesús también conoció ese silencio. En la cruz, su alma humana clamó: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Mateo 27, versículo 46. En ese momento no hubo respuesta audible. Pero en ese aparente silencio, el plan de salvación estaba cumpliéndose. El cielo parecía callado, pero el amor de Dios estaba obrando con más fuerza que nunca. Así también ocurre contigo: mientras tú piensas que no pasa nada, el Espíritu Santo está moviendo piezas invisibles a tu favor. El silencio es el idioma de la confianza. Es la prueba donde el Espíritu te enseña a no necesitar siempre una señal para creer. Porque la fe madura no vive de señales, vive de convicciones. Y cuando aprendes a caminar sin ver, tu relación con Dios se profundiza. Ya no lo buscas solo por lo que puede darte, sino por quien Él es. En el desierto, el pueblo de Israel también enfrentó el silencio. Dios los había sacado de Egipto con mano poderosa, pero luego los llevó a un lugar árido, sin agua ni pan. Durante 40 años caminaron sin oír su voz directamente. Sin embargo,
Cada día Dios lo sostenía con maná y con una columna de fuego en la noche. No hablaba, pero proveía. No se manifestaba en palabras, pero su fidelidad se veía en cada amanecer. El Espíritu Santo, del mismo modo, puede estar hablándote a través de su fidelidad diaria, aunque no lo notes. Quizás estás en esa etapa. Estás esperando una confirmación, una señal, un milagro. Pero todo lo que oyes es silencio. Y sin embargo, algo en tu interior sigue diciéndote que no te rindas. Esa persistencia, esa pequeña llama que se niega a apagarse, también es el Espíritu hablándote. No lo hace con palabras, sino con perseverancia. Te da fuerza para seguir orando, aunque no veas resultados. Te sostiene cuando no sientes nada, y eso ya es un milagro. En esos periodos, el Espíritu te enseña que su voz no siempre suena, a veces se siente. A veces se percibe en la quietud, en la respiración profunda después del llanto, en la calma que llega cuando finalmente dejas de pelear y simplemente dices, hágase tu voluntad. Es ahí donde su presencia se vuelve más real que nunca. Cuando todo se apaga, cuando no hay respuestas, cuando parece que el cielo está cerrado, Él no se ha ido. Te está enseñando a madurar. Porque si siempre escucháramos su voz de manera evidente, nunca aprenderíamos a escuchar su silencio con reverencia. El silencio de Dios no es castigo, es confianza. Cuando calla, es porque sabe que puedes resistir. Cuando no responde, es porque ya sembró la respuesta en tu corazón. Moisés también experimentó ese tipo de silencio. En Éxodo 33, después de la rebelión del pueblo, Dios le dijo que iría un ángel delante de ellos, pero no su presencia. Moisés, desesperado, respondió, si tu presencia no va conmigo, no nos saques de aquí. Y fue ese clamor, nacido del silencio, el que hizo que Dios volviera a manifestarse. A veces el silencio del Espíritu no es para castigarte, sino para despertar tu hambre por su presencia. Cuando aprendes a extrañar su voz, es porque estás listo para escucharla de nuevo. Por eso, no te desesperes cuando el cielo parezca mudo. No significa que Dios se haya alejado, sino que está obrando a un nivel más profundo. Está formando tu oído espiritual, quitando el ruido del mundo y enseñándote a reconocerlo incluso en el silencio. En el libro de Habacuc, el profeta también se enfrentó a un tiempo sin respuestas. Le reclamó a Dios por la injusticia, por la violencia, por el dolor de su pueblo. Y cuando por fin decidió callar y esperar, oyó dentro de sí, el justo por la fe vivirá. Habacuc 2, versículo 4. Esa es la lección del silencio. Aprender a vivir por fe, no por evidencias. Si estás atravesando una etapa donde sientes que Dios no habla, no es porque haya dejado de amarte, sino porque está enseñándote a confiar incluso cuando no puedes oírlo. En el silencio, el Espíritu Santo construye dentro de ti una fe inquebrantable. Te enseña a caminar sin miedo, a depender solo de su presencia, y a comprender que el amor de Dios no se mide por lo que escuchas, sino por lo que permanece. Así que no temas el silencio. A veces, cuando Dios calla, es porque el Espíritu está hablando más fuerte que nunca, pero en un idioma que solo se entiende con el alma. Manera número 4, la coincidencia que no es coincidencia. Hay momentos en los que algo sucede y lo primero que piensas es, ¡qué coincidencia! Pero cuando vives en comunión con Dios, aprendes que las coincidencias no existen. El Espíritu Santo te habla también a través de lo que el mundo llama casualidad. Son encuentros, palabras, canciones o circunstancias tan precisas que parecen imposibles de planear. Esas coincidencias son, en realidad,
sincronías divinas, la manera silenciosa en que el Espíritu te muestra que está dirigiendo tu camino. A veces estás pensando en alguien y, de pronto, esa persona te escribe o te llama. Otras veces abres la Biblia y el versículo que aparece frente a ti responde exactamente lo que acababas de preguntar en oración. O te encuentras con alguien que te dice justo las palabras que necesitabas oír. Nada de eso es azar. Son los pequeños movimientos del Espíritu que te recuerdan que no estás solo, que tu vida no va a la deriva, que cada paso tiene una dirección. La Biblia está llena de lo que, a simple vista, podrían parecer coincidencias, pero que en realidad fueron intervenciones divinas. Ruth, por ejemplo, fue a espigar al campo por casualidad justo en el terreno de Booz, un pariente que más tarde se convertiría en su esposo y redentor. Pero no fue suerte, fue el Espíritu de Dios guiándola paso a paso. José fue vendido como esclavo a Egipto, y allí, después de años de sufrimiento, terminó interpretando los sueños del faraón y salvando a su familia. No fue coincidencia, fue propósito. Así actúa el Espíritu Santo, mueve piezas invisibles para que estés en el lugar correcto, con las personas correctas, en el momento preciso. No habla con palabras, pero su voz se percibe en los detalles. En Romanos 8, versículo 28 está escrito, sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Eso significa que no hay nada accidental cuando caminas con Él. Incluso lo que parece un desvío, una pérdida o una demora, es parte de un plan más grande. Tal vez te ha pasado que miras hacia atrás y entiendes que si una puerta no se hubiera cerrado, nunca habrías llegado a donde estás. O que si una persona no se hubiera alejado, no habrías aprendido a depender de Dios. El Espíritu Santo estaba allí, guiando el guión invisible de tu vida, sin que lo notaras. A veces, sus maneras parecen extrañas, incluso contradictorias. Te lleva por caminos que no pediste, te aparta de cosas que querías o te presenta oportunidades que no entiendes. Pero con el tiempo descubres que todo encajaba a la perfección. El Espíritu Santo es como un director invisible de orquesta. Desde tu perspectiva, escuchas notas sueltas, fragmentadas, sin sentido. Pero desde la suya, todo es armonía. Cada persona que llega, cada retraso, cada giro inesperado, forman parte de una sinfonía divina que Él está componiendo en tu historia. Un ejemplo de esto se ve en la vida de Felipe, uno de los primeros discípulos. En Hechos 8, el Espíritu le dijo que se acercara al camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. No tenía sentido ir allí, pero obedeció. Y en ese lugar solitario encontró a un funcionario etíope que leía el libro de Isaías. Felipe lo ayudó a entender las Escrituras y lo bautizó. Todo parecía una coincidencia, pero era una cita divina. Así obra el Espíritu Santo, organiza encuentros que parecen casuales, pero están cargados de eternidad. Por eso, cuando algo inusual sucede, no lo descartes como coincidencia. Pregunta, Señor, ¿qué quieres mostrarme con esto? A veces la respuesta no llega de inmediato, pero con el tiempo verás que nada fue en vano. Dios usa hasta los pequeños movimientos del día a día para hablarte, un comentario en una conversación, una frase en un libro, una palabra en una predicación. El Espíritu Santo tiene una manera sutil de susurrarte dirección a través de la vida cotidiana. Recuerda que Él no solo habita en lo sobrenatural, también está en lo cotidiano. Está en el saludo de un desconocido, en la mirada de alguien que te transmite paz, en la llamada que llega justo cuando estás a punto de rendirte. En cada uno de esos momentos, te está diciendo, estoy aquí. Te escucho. Te cuido.
Un ejemplo poderoso lo vemos en la historia de Esther. Cuando su pueblo estaba a punto de ser exterminado, ella fue elegida como reina de Persia. Podría parecer un hecho fortuito, pero su tío Mardoqueo le recordó, y quién sabe si para esta hora has llegado al reino, Esther 4, versículo 14. El Espíritu Santo había preparado todo, el lugar, el tiempo y la persona. Así también contigo, hay puertas que se abren en momentos exactos porque Dios las preparó desde mucho antes de que llegaras. En muchas ocasiones, el Espíritu Santo permite que ciertas cosas ocurran para confirmar que estás en el camino correcto. Por ejemplo, quizá oras pidiendo dirección y al día siguiente ves, escuchas o lees algo que responde exactamente a tu petición. No es un algoritmo ni una coincidencia, es una conversación divina. Es Dios respondiendo con sutileza para que aprendas a reconocer su lenguaje. Estas señales no son para manipularte ni para sustituir la fe, sino para fortalecerla. El Espíritu Santo no actúa como un adivino, sino como un guía. No te dice todo de una vez, pero te deja rastros de su presencia, huellas que solo puedes ver si caminas con atención. El problema es que muchas veces estamos tan distraídos que no notamos esas conexiones. Vivimos corriendo, desconectados, pidiendo que Dios nos hable con milagros, mientras Él nos está hablando con detalles. Nos quejamos de no escuchar su voz, pero ignoramos sus gestos. Por eso, el Espíritu te invita a vivir con los ojos abiertos, con el alma despierta. Cuando comienzas a mirar con fe, descubres que todo tiene un mensaje, que todo está conectado. Hay un poder inmenso en aprender a reconocer las coincidencias divinas. Porque cuando entiendes que nada ocurre al azar, tu ansiedad se transforma en confianza. Ya no ves la vida como una serie de eventos desordenados, sino como un diseño amoroso guiado por una mano invisible. Y en ese punto, tu fe madura. Así que la próxima vez que algo aparentemente casual ocurra, una frase que te sacude, una canción que te habla, una persona que aparece justo cuando la necesitas, no lo tomes a la ligera. El Espíritu Santo está trabajando entre líneas, escribiendo mensajes en los márgenes de tu historia. No lo escuches solo con tus oídos, escúchalo con el corazón. Porque cada coincidencia es una palabra silenciosa de Dios, diciéndote, estoy aquí. Todo está bajo control. Manera número 5, el cierre de una puerta inesperada. A veces el Espíritu Santo no te guía abriendo caminos, sino cerrándolos. Y aunque al principio no lo entiendas, esa es también una de las formas más claras y más difíciles en que Él te habla. Hay puertas que se cierran, oportunidades que desaparecen, relaciones que se apagan, planes que se desmoronan justo cuando creías que todo estaba a punto de salir bien. En esos momentos, es común preguntarse, ¿por qué, Señor? ¿Por qué ahora? ¿Por qué esto tenía que terminar? Pero con el tiempo descubres que cada puerta cerrada fue una protección, no un castigo. Fue la voz silenciosa del Espíritu diciéndote, aquí no es. Confía, porque tengo algo mejor. El Espíritu Santo no siempre te llevará por el camino más fácil. Muchas veces, para llevarte hacia lo correcto, primero te aleja de lo cómodo. Te quita aquello que estabas aferrando con fuerza para enseñarte a depender solo de Dios. Esa pérdida que tanto te dolió, esa oportunidad que no resultó, ese sueño que no se cumplió, quizás fueron oraciones respondidas, aunque no lo parecieran. Porque el Espíritu Santo no siempre te da lo que pides, pero sí lo que necesitas. La Biblia nos muestra varios momentos en que Dios habló a través de un cierre. Uno de los más claros se encuentra en el libro de Hechos, capítulo 16. Pablo y sus compañeros intentaban predicar en Asia, pero el Espíritu Santo les impidió entrar.
Luego intentaron ir a Bitinia, y nuevamente el Espíritu no se los permitió. Para ellos, fueron puertas cerradas. Pero luego, Pablo tuvo una visión de un hombre macedonio que le pedía ayuda, y comprendió que Dios los estaba guiando hacia otro destino. Si esas puertas no se hubieran cerrado, nunca habrían llegado a Europa y el Evangelio no se habría expandido de la forma en que lo hizo. Las negativas del Espíritu, a menudo, son rutas hacia milagros mayores. Quizás ahora estás enfrentando algo parecido. Tal vez perdiste un trabajo, una relación o una oportunidad, y sientes que todo se derrumbó. Pero si pudieras ver lo que Dios ve, entenderías que no fue una pérdida, sino una desviación divina. Cuando el Espíritu Santo cierra una puerta, no lo hace por crueldad, sino por amor. Él sabe lo que hay detrás de cada camino, y si no te deja entrar, es porque ese lugar ya no está alineado con tu propósito. El cierre de una puerta es, muchas veces, una invitación a detenerte. Es la forma en que el Espíritu te dice, deja de empujar lo que ya no abre. Suelta lo que estás intentando forzar. Porque cuando insistes en abrir lo que Dios cerró, lo único que logras es agotarte. Él no quiere verte desgastado, quiere verte guiado. Y para eso, a veces debe interrumpir tus planes para redirigirte hacia los suyos. Piensa en José. Sus hermanos lo traicionaron, fue vendido como esclavo, y luego encarcelado injustamente. A los ojos humanos, su vida fue una sucesión de puertas cerradas. Pero detrás de cada cierre, Dios estaba trabajando. Lo que parecía una tragedia era, en realidad, el camino hacia su destino. Si José no hubiera sido vendido, nunca habría llegado a Egipto. Si no hubiera sido encarcelado, no habría conocido al copero del faraón. Y si no hubiera interpretado los sueños, nunca habría sido puesto en autoridad. Todo tenía sentido, aunque solo se reveló al final. Así también actúa el Espíritu en tu vida. Él ve lo que tú no puedes ver. Sabe qué relaciones te lastimarían, qué caminos te retrasarían, qué oportunidades te distraerían del propósito. Por eso, cuando algo no funciona, no lo tomes como un fracaso. Puede ser la manera en que el Espíritu te está protegiendo de algo que no puedes manejar todavía. A veces, las puertas se cierran sin ruido, y otras veces con dolor. Tal vez una amistad que se enfría, un lugar que ya no te acoge, un sueño que parece morir. Pero si permaneces fiel, entenderás que cada cierre abre espacio para algo nuevo. Porque Dios nunca cierra sin la intención de abrir algo mejor. Él no te deja en un pasillo sin salida, te deja en un corredor de fe donde tienes que aprender a esperar la próxima puerta. Jesús mismo experimentó ese tipo de cierre. Cuando fue rechazado en su propia tierra, en Nazaret, no insistió. La Biblia dice que no hizo allí muchos milagros, a causa de la incredulidad de ellos, Mateo 13, versículo 58. En lugar de forzar, siguió adelante. Cada rechazo fue una redirección hacia quienes sí estaban listos para recibir el mensaje. Y en ese movimiento, el plan de salvación avanzó. Si hasta el Hijo de Dios aceptó que algunas puertas se cierran, ¿por qué habrías de temer cuando una se cierra ante ti? El Espíritu Santo, cuando cierra algo, también te prepara para sostener lo que vendrá. A veces no es el momento. No es que no te lo merezcas, es que aún no estás listo. La puerta se cerró porque tu carácter aún está siendo formado, tu fe aún está madurando o tu corazón aún necesita sanar. El Espíritu no te niega, te prepara. Porque lo que Él da, lo da completo, en el tiempo perfecto y de la manera correcta. Y aunque el proceso duela, ese cierre trae consigo un mensaje profundo: no pongas tu esperanza en lo temporal, sino en lo eterno.
Cuando todo lo demás falla, es ahí donde aprendes a depender del único que nunca te falla. Lo que parecía el fin, en realidad es el principio de algo que no podrías haber imaginado. En Isaías 22, versículo 22, se nos recuerda que Dios es el que abre y nadie cierra, y cierra y nadie abre. Esa autoridad pertenece al Espíritu Santo. Si Él ha cerrado una puerta, ningún poder humano puede volver a abrirla. Pero también significa que cuando Él decide abrir una, nadie podrá cerrarla. Por eso, no te preocupes si ahora te encuentras frente a muros. Quizá el Espíritu está cambiando la ruta, no el destino. Así que no te desesperes ante las negativas, los rechazos o los finales inesperados. No estás siendo castigado, estás siendo guiado. Cada puerta que se cierra tiene inscrito un propósito que solo entenderás más adelante. Cuando mires atrás, verás que ese no fue la respuesta más amorosa que Dios pudo darte. El Espíritu Santo habla a través de la paz, la incomodidad, el silencio y también a través del cierre. Y cuando lo hace, no está destruyendo tus planes, está revelando los suyos. Por eso, cada vez que algo termine en tu vida, en lugar de decir ¿por qué?, di ¿para qué? Porque en ese para qué descubrirás que el cierre no fue el final, sino la voz del Espíritu susurrando, confía, porque lo que tengo para ti es mucho mejor que lo que estás dejando atrás. Manera número 6. El rostro o voz que resuena en tu mente. Hay veces en que el Espíritu Santo te habla por medio de un rostro, una voz o una frase que resuena en tu mente sin que sepas por qué. No es una alucinación ni una coincidencia mental, es una forma de comunicación espiritual. Puede ser que recuerdes de repente a alguien que no veías hace años y sientas la necesidad urgente de orar por esa persona. O tal vez escuches una frase interior, una palabra simple pero insistente que no puedes ignorar. El Espíritu Santo no siempre usa palabras audibles, muchas veces siembra pensamientos que brillan en el silencio, recordándote algo o alguien por una razón divina. El Espíritu de Dios no se comunica solo desde afuera, sino desde adentro. Jesús dijo en Juan 14, versículo 26 que el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Esa palabra, recordará, es clave. El Espíritu actúa como una memoria divina que activa pensamientos que no nacen del azar, sino de su guía. A veces trae a tu mente una verdad que habías olvidado, una advertencia que ignoraste o una promesa que necesitas recuperar. No es tu cerebro repitiendo información, es el Espíritu encendiendo una luz. Muchos creyentes esperan oír una voz audible del cielo, pero el Espíritu prefiere hablarte en lo profundo de la mente y del corazón. Su voz no suena como un trueno, sino como un pensamiento lleno de paz. Es un impulso que no grita, pero que no se apaga. Es esa frase que aparece justo cuando más lo necesitas y que trae claridad en medio del caos. No es imaginación, es dirección. Piénsalo. ¿Cuántas veces una idea llegó a tu mente justo cuando estabas a punto de cometer un error? Tal vez estabas a punto de responder con ira y una voz interior te dijo, calla. O estabas a punto de rendirte y escuchaste en lo profundo de tu alma, sigue. Esa voz no era tuya. Era el Espíritu Santo hablando dentro de ti con un lenguaje que no necesita sonido, porque se entiende con el corazón. En el libro de Isaías, capítulo 30, verso 21, hay una promesa poderosa, entonces tus oídos oirán a tus espaldas palabra que diga, este es el camino, andad por él. Esa es la voz interior del Espíritu Santo. No viene con confusión ni con urgencia caótica. No presiona, orienta. Cuando proviene de Dios,
esa voz produce calma, incluso cuando te corrige. Y cuando proviene de ti mismo o de tus emociones, produce inquietud o miedo. Aprender a discernir esa diferencia es clave para reconocer cómo el espíritu te habla. El enemigo también puede intentar hablar a través de pensamientos, pero su voz genera condenación, culpa y ansiedad. La voz del espíritu, en cambio, siempre produce paz, aunque te confronte. No dice no sirves, sino vuelve. No dice fallaste, sino levántate. Es una voz que guía sin herir, que instruye sin aplastar. Cuando te susurra algo en lo profundo, lo hace con ternura, no con dureza. Y esa diferencia la reconocerás con el tiempo, cuando aprendas a distinguir la voz del amor en medio del ruido de tus pensamientos. A veces el Espíritu Santo te habla trayendo a tu mente un rostro o un nombre. Puede ser alguien que necesita tu ayuda, tu perdón o tu oración. No lo ignores. Cuando un pensamiento así se repite, cuando alguien viene a tu mente sin motivo aparente, es probable que el Espíritu te esté pidiendo interceder. Él conoce batallas que tú desconoces y puede usarte como canal de oración para proteger, consolar o liberar a alguien que ni siquiera sabes que lo necesita. Es su manera silenciosa de conectar corazones a través de la oración. En otras ocasiones, esa voz interior te recuerda algo que prometiste y olvidaste cumplir. Quizás una palabra que diste, un propósito que dejaste a medias o una promesa que hiciste a Dios en un momento de angustia. No es culpa, es un llamado al orden espiritual. El Espíritu te recuerda no para condenarte, sino para restaurarte. Te hace volver a lo esencial, a lo que importa. Esa voz también puede llegar a través de otras personas. Tal vez alguien te dice una frase sencilla, sin saber lo que estás viviendo, pero esas palabras golpean tu alma como si fueran escritas para ti. No fue coincidencia. Fue el Espíritu hablándote por medio de otro corazón. Dios puede usar a un amigo, un desconocido, o incluso una conversación casual para transmitirte un mensaje que necesitabas oír. Es como si el cielo hablara con voz humana por unos segundos. Un ejemplo de esto se encuentra en la historia de Samuel. Cuando era niño, escuchó una voz que lo llamaba durante la noche. Pensó que era Elí, su maestro, pero no lo era. Después de varios intentos, Elí comprendió lo que estaba pasando y le dijo: «Cuando te llame de nuevo, responde, habla, Señor, que tu siervo escucha». Primera de Samuel 3, versículo 9. Esa noche, Dios empezó a comunicarse con Samuel, y esa voz que al principio confundía se convirtió en su guía por el resto de su vida. Así también el Espíritu te entrena. Al principio no distingues su tono, pero con el tiempo aprendes a reconocerlo. Esa resonancia interior puede ser tan sutil que casi pasa desapercibida. Puede ser una frase breve: no vayas. Espera. Perdona. Confía. O a veces una palabra más profunda que te sacude el alma. Lo cierto es que cuanto más alimentas tu relación con el Espíritu, más clara se vuelve su voz. No porque Él hable más, sino porque tú aprendes a escuchar mejor. Cuando el Espíritu Santo te habla de esta forma, lo hace para alinearte con su voluntad. Te corrige con suavidad, te guía hacia el bien y te recuerda quién eres en Cristo. Su voz no busca dominarte, sino liberarte. Te enseña a pensar diferente, a actuar con sabiduría, a decidir con fe. Cada pensamiento que viene de Él tiene un propósito: acercarte a la verdad y alejarte del error. Tal vez últimamente esa voz te ha estado llamando. Te recuerda algo que dejaste inconcluso, te inquieta con ternura, te invita a orar, a perdonar, a regresar a la presencia de Dios. No la ignores.
El Espíritu Santo habla con la insistencia de un amor que no se cansa. Él no necesita palabras audibles para hacerse entender, basta con que abras el corazón. Aprende a prestar atención a los pensamientos que te traen paz y claridad, a los nombres que surgen sin razón aparente, a las frases que se repiten con dulzura en tu mente. Porque en ese lenguaje silencioso, el Espíritu te está diciendo, estoy aquí, guiándote desde dentro. No necesitas oír mi voz, solo reconocer mi presencia. Así, cada vez que sientas ese impulso interno, no lo descartes como una simple idea. Detente. Escucha. Responde. Porque puede que, en ese instante, el Espíritu Santo esté hablándote de la manera más íntima y poderosa, directamente en el corazón. Manera número 7. El peso de una presencia invisible. Hay momentos en los que no hay palabras, no hay pensamientos claros ni siquiera señales visibles. Solo hay algo que se siente, una presencia. No puedes explicarlo con lógica, pero sabes que no estás solo. Es un peso dulce, una calma densa, una atmósfera diferente que te envuelve sin que nada externo haya cambiado. Esa es otra de las formas en que el Espíritu Santo te habla, cuando su presencia se manifiesta como algo invisible, pero inconfundible. A veces ocurre en la oración, cuando de pronto el ambiente parece llenarse de algo más grande que tú. Tu cuerpo se estremece, tus ojos se humedecen, o simplemente sientes un calor interior, un amor indescriptible que te quiebra sin motivo aparente. No escuchas una voz, pero sabes que el Espíritu está ahí, hablándote sin decir nada, recordándote que eres amado, que no estás olvidado, que el cielo aún te sostiene. El Espíritu Santo no necesita palabras para comunicar su presencia. Él puede abrazarte en silencio. Puede inundarte con una sensación de paz tan profunda que las lágrimas caen sin tristeza, solo porque tu alma reconoce que está delante de Dios. A veces, esa presencia llega cuando menos lo esperas, mientras manejas, mientras lavas los platos, mientras caminas sin rumbo. De pronto sientes algo dentro de ti que te hace detenerte. No hay música, no hay voces, solo una certeza, Dios está aquí. Esa presencia no es imaginación. Es el Espíritu cumpliendo la promesa de Jesús, y yo rogaré al Padre, y os dará otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre. Juan 14, versículo 16. Él no solo visita, habita. No solo se manifiesta en los templos o en los altares, sino en cada rincón donde haya un corazón que lo busca sinceramente. En la Biblia, esa presencia invisible se hizo tangible muchas veces. En Éxodo 33, Moisés hablaba con Dios cara a cara, como habla cualquiera a su amigo. Y aunque no veía su rostro, su cuerpo brillaba después del encuentro. No necesitó oír palabras, su piel llevaba el reflejo del Espíritu. Lo mismo sucede contigo cuando pasas tiempo en la presencia de Dios. Puede que no escuches nada audible, pero algo en ti cambia. Tu espíritu se renueva, tu mente se calma, y tu rostro refleja una paz que el mundo no entiende. Hay personas que describen esa experiencia como un peso de gloria. Es una expresión que viene de 2 de Corintios 4, versículo 17, donde Pablo dice, esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Ese peso no oprime, libera. Es como si el Espíritu Santo descansara sobre ti, haciéndote consciente de lo eterno en medio de lo temporal. Te hace sentir tan pequeño y tan amado al mismo tiempo, que entiendes sin palabras quién es Dios y quién eres tú. Cuando esa presencia se manifiesta, todo cambia. Lo que antes te angustiaba ya no tiene la misma fuerza. Lo que antes te dolía, ahora se convierte en motivo de entrega. Porque cuando el Espíritu se hace sentir,
no está buscando darte respuestas, sino transformar tu interior. Su presencia no siempre soluciona tus problemas, pero te da una paz tan profunda que ya no temes enfrentarlos. Recuerda cuando Elías, después de huir al desierto, buscaba oír a Dios. Primero vino un viento fuerte, luego un terremoto, después un fuego, pero Dios no estaba en ninguno de ellos. Finalmente, vino un silbo apacible y delicado. Primera de Reyes 19, versículo 12. No fue una voz atronadora, fue una presencia silenciosa que llenó la cueva y el alma de Elías al mismo tiempo. Así actúa el Espíritu Santo, no llega con espectáculo, sino con profundidad. No viene a impresionar tus sentidos, sino a habitar tu corazón. Quizá lo has sentido. En ese momento en que estabas roto, llorando en tu habitación, y de repente algo te envolvió. No era tristeza, ni resignación. Era ternura. Era el Espíritu Santo acercándose para sanar lo que las palabras no podían tocar. En ese instante, sin darte cuenta, Él te estaba hablando con su presencia. La presencia del Espíritu también puede manifestarse como fuego interior. No un fuego que quema por fuera, sino que enciende el alma. Los discípulos lo experimentaron después de la resurrección, cuando Jesús les habló en el camino a Emaús. Más tarde, se dijeron el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino? Lucas 24, versículo 32. Ese ardor sigue siendo una de las maneras en que el Espíritu comunica que está cerca, no con ruido, sino con calor, no con palabras, sino con vida. Cuando el Espíritu se hace presente, no solo te consuela, también te corrige. Su presencia puede ser dulce y también pesada, dependiendo del estado del corazón. Si hay algo que debes entregar, Él lo hace sentir con suavidad, pero con peso. No te acusa, te confronta con amor. Es esa incomodidad santa que no te deja seguir igual, pero al mismo tiempo te llena de esperanza porque sabes que Dios no te está señalando, sino transformando. En algunos momentos, esa presencia se siente tan real que el tiempo parece detenerse. No sabes cuánto duró, pero cuando pasa, algo en ti ya no es igual. Dejas el lugar más liviano, más fuerte, más consciente de que fuiste tocado por algo eterno. El Espíritu Santo no busca impactarte, sino marcarte. Cada vez que se manifiesta, deja una huella que te recuerda que perteneces a Dios. Y cuando aprendes a reconocer esa presencia invisible, ya no necesitas señales externas para saber que el Espíritu está contigo. Ya no dependes de emociones intensas, porque entiendes que Él está incluso en el silencio cotidiano. Está en el aire que respiras, en la paz que te despierta, en la fuerza que te sostiene sin que sepas de dónde viene. Si últimamente has sentido un peso dulce, un calor repentino, una emoción profunda sin causa aparente, no lo ignores. El Espíritu Santo puede estar hablándote sin decir una sola palabra, confirmándote que su presencia te rodea, te guía y te protege. Él no siempre usa la voz, a veces basta su cercanía. Porque cuando el Espíritu Santo te abraza en silencio, no necesitas explicación. Todo dentro de ti lo reconoce. Su presencia lo dice todo. Manera número 8, la lágrima que no entiendes. A veces el Espíritu Santo no te habla con palabras, ni con pensamientos, ni siquiera con señales visibles. Te habla con lágrimas. Esas lágrimas que aparecen sin motivo, que brotan cuando oras o cuando simplemente estás en silencio. No son fruto de tristeza ni de debilidad. Son el lenguaje del alma cuando el Espíritu está tocando lo más profundo de tu corazón. Hay lágrimas que limpian, otras que sanan,
y otras que nacen del reconocimiento de una presencia tan santa que el alma no puede hacer otra cosa que rendirse. El Espíritu Santo conoce idiomas que van más allá del entendimiento humano, y uno de ellos es el llanto. Cuando tu espíritu no encuentra palabras, Él intercede con gemidos que no se pueden expresar. Romanos 8, versículo 26. Esa es una de las formas más íntimas en que el Espíritu te habla, cuando toma tu dolor, tu cansancio, tu anhelo y los transforma en oración. En esos momentos, no necesitas explicar lo que sientes. Dios entiende cada lágrima, porque fue su Espíritu quien la provocó. A veces lloras sin saber por qué. No estás recordando nada triste, no hay razón aparente, pero las lágrimas caen y con ellas sientes una paz profunda, como si algo invisible se liberara dentro de ti. Esa es la obra del Espíritu Santo limpiando tu alma, quitando cargas que no sabías que llevabas. Son lágrimas que no duelen, sino que alivian. Lloras, pero no desde la desesperanza, sino desde la presencia. No estás desmoronándote, estás siendo restaurado. Recuerda a María, la mujer que se acercó a Jesús y rompió un frasco de perfume sobre sus pies. No pronunció discursos, no formuló oraciones complicadas. Solo lloró. Sus lágrimas mezcladas con el perfume fueron su lenguaje de adoración. Y Jesús, sin que ella dijera una sola palabra, entendió todo. Vio su corazón arrepentido, su entrega total, su amor sincero. Así también el Espíritu Santo traduce tus lágrimas ante el Padre. No necesitas explicarte, Él ya sabe lo que quisieras decir. Hay lágrimas que surgen cuando el Espíritu te convence de algo. Tal vez una actitud que debías cambiar, un perdón que te resistías a dar, un orgullo que no habías visto. Pero cuando el Espíritu toca ese punto, no lo hace con dureza, sino con ternura. Su corrección no humilla, transforma. Y esas lágrimas no son de culpa, sino de liberación. Son el fruto de un corazón que se abre para ser moldeado por Dios. En otros momentos, las lágrimas son respuesta a una presencia tan real que no puedes contenerte. El Espíritu te envuelve y tu alma reconoce que está delante del amor puro, de la santidad perfecta. Esas lágrimas no son de tristeza ni de alegría humana, son el eco del cielo dentro de ti. Son una forma de decir gracias sin pronunciarlo, de adorar sin palabras. Cuando lloras así, estás comunicándote directamente con Dios en un lenguaje que solo Él entiende. A veces lloras sin siquiera estar orando. Estás escuchando una canción, leyendo un versículo o mirando el cielo, y de pronto sientes que algo en ti se derrite. Es el Espíritu recordándote que aún eres sensible, que tu corazón sigue vivo, que todavía puedes sentir. En un mundo donde tantos corazones se han endurecido, esas lágrimas son señal de vida espiritual. No las reprimas. Son la voz del Espíritu diciendo, estoy contigo. Aún te estoy tocando. También hay lágrimas que vienen después de una larga sequía. Has pasado meses sin sentir nada, orando por costumbre, caminando por fe pero sin emoción. Y de pronto, una noche, algo se rompe. Las lágrimas comienzan a caer y no puedes detenerlas. No sabes si lloras por dolor, por gratitud o por el simple hecho de sentir de nuevo. Pero ahí, entre tus sollozos, el Espíritu Santo te está hablando. Está diciendo, he vuelto a despertar tu alma. No estás muerto por dentro. Mi presencia sigue viva en ti. Jesús mismo lloró. Lloró frente a la tumba de Lázaro, no por desesperanza, sino por compasión. Lloró sobre Jerusalén, con el corazón quebrantado por el pueblo que no reconocía el amor de Dios. Y en Getsemaní, sus lágrimas fueron mezcla de angustia y obediencia.
En cada una de ellas, el Espíritu Santo estaba presente, sosteniéndolo en medio del dolor. Si el Hijo de Dios no consideró sus lágrimas una debilidad, ¿por qué tú habrías de ocultar las tuyas? A veces, el Espíritu Santo permite que llores no para debilitarte, sino para fortalecerte. Es en el llanto donde tu orgullo se disuelve, donde tu espíritu se ablanda y vuelve a escuchar. Llorar en la presencia de Dios no te hace frágil, te hace verdadero. En ese momento, dejas de fingir que tienes todo bajo control y te entregas completamente. Y justo ahí, cuando dejas de resistir, el Espíritu puede obrar. Hay lágrimas que no verás en público. Son las que derramas en la soledad, cuando apagas las luces y no hay nadie para consolarte. Esas lágrimas son sagradas. Cada una cae en las manos del Espíritu, que las convierte en semilla. Ninguna lágrima derramada en la presencia de Dios se desperdicia. Cada una riega un terreno espiritual que dará fruto con el tiempo. Tal vez hoy no entiendas por qué lloras. Tal vez tu alma se siente cansada y el llanto parece ser lo único que te queda. Pero recuerda esto, cuando tú no puedes hablar, el Espíritu está hablando por ti. Tus lágrimas son su voz. Él las lleva ante el Padre y las convierte en oración, en intercesión, en promesa. Nada de lo que brota desde un corazón sincero se pierde ante Dios. No reprimas esas lágrimas. No las escondas ni las juzgues. Deja que fluyan, porque son el idioma que el Espíritu Santo usa cuando las palabras ya no bastan. Y cuando termines de llorar, cuando respires y sientas ese alivio inexplicable, sabrás que el Espíritu habló. Te tocó, te limpió y te recordó que sigues siendo amado, incluso en medio del quebranto. Así que la próxima vez que tus ojos se llenen de lágrimas sin razón aparente, no te avergüences. Cierra los ojos y di en silencio, Espíritu Santo, sé que eres tú. Porque esas lágrimas no son debilidad, son tu oración más pura. Son el lenguaje secreto entre tu alma y el cielo, donde el amor de Dios se derrama sin palabras, pero lo dice todo. Manera número 9, la paz después de la tormenta. Hay momentos en la vida en los que la tormenta parece interminable. El cielo se oscurece, las fuerzas se agotan, y todo dentro de ti grita pidiendo una señal. Oras, clamas, te preguntas si Dios te escucha, y solo ves más viento, más caos, más silencio. Pero un día, sin que nada externo cambie, algo dentro de ti se aquieta. Ya no hay miedo, aunque la situación siga igual. Ya no hay desesperación, aunque las respuestas aún no lleguen. Es como si una brisa suave atravesara tu alma después de una larga tempestad. Esa calma repentina, esa serenidad inexplicable, es otra de las formas en que el Espíritu Santo te habla. Es la voz del cielo diciéndote, ya pasó. Estoy aquí. Puedes descansar. El Espíritu Santo no siempre quita la tormenta, muchas veces la atraviesa contigo. Él no detiene el ruido de inmediato, pero te enseña a tener paz en medio del estruendo. Esa paz no es ausencia de problemas, sino presencia divina. Es cuando entiendes que no necesitas que todo esté bien para sentirte en paz, porque tu confianza ya no depende de las circunstancias, sino de quien te sostiene. Jesús lo demostró en el mar de Galilea. Mientras los discípulos luchaban contra las olas, él dormía. Ellos, aterrados, lo despertaron gritando, Señor, sálvanos, que perecemos. Pero Jesús, con serenidad, se levantó, reprendió el viento y al mar, y sobrevino una gran calma. Luego les dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Mateo 8, versículo 26. Esa escena no solo fue un milagro físico, fue una enseñanza espiritual. El Espíritu Santo habla a través de la paz después de la tormenta.
Cuando el Espíritu trae esa calma, no significa que todo haya terminado, sino que tú has sido transformado. Antes buscabas que el mar se aquietara, ahora entiendes que quien debe aquietarse eres tú. Esa paz no se explica, se experimenta. Llega después del llanto, después del cansancio, después de entregar el control. Es el momento en que, sin saber cómo, sientes que ya no estás peleando solo. En Filipenses 4, versículos 6 a 7, Pablo escribió: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Esa paz es el sello del Espíritu. Es su forma de decirte: tu oración fue escuchada, aunque aún no veas la respuesta. Tal vez hoy estás en medio de esa tormenta. Has hecho todo lo que podías hacer y ya no tienes fuerzas. Pero si prestas atención, tal vez sientas una quietud diferente, una voz silenciosa que te dice: no temas. Esa es la voz del Espíritu Santo. No viene con ruido, viene con descanso. Es como si el corazón de Dios se apoyara sobre el tuyo para calmar su ritmo. Hay una historia que ilustra esto. Cuando Pedro caminó sobre el agua hacia Jesús, lo hizo mientras las olas seguían agitadas. El milagro no fue que el mar se calmara, sino que Pedro pudo caminar sobre él mientras la tormenta seguía viva. Pero cuando quitó la mirada de Jesús, se hundió. En ese momento, el Espíritu Santo nos enseña algo esencial: la paz no depende del entorno, depende de la mirada. Mientras tus ojos estén puestos en Cristo, la tormenta puede rugir, pero tu alma estará firme. Esa paz después de la tormenta también puede llegar de manera inesperada. A veces aparece en la madrugada, cuando te levantas sin razón y sientes que ya no tienes miedo. Otras veces llega después de una oración sencilla, cuando te rindes completamente y dices: Señor, ya no puedo más, haz tú lo que quieras. En ese instante, el Espíritu toma el control. No cambia tus circunstancias de inmediato, pero cambia tu corazón. Recuerda lo que dice el Salmo 46, versículo 10, estad quietos y conoced que yo soy Dios. Esa quietud no es inactividad, es confianza. Es la rendición del alma que ya no necesita respuestas, solo presencia. Y cuando llegas a ese punto, el Espíritu Santo empieza a hablarte de forma nueva. No con promesas de lo que vendrá, sino con la certeza de que no estás solo. Esa paz también tiene el poder de sanar. Hay heridas que no se curan con tiempo ni palabras, sino con la presencia tranquila del Espíritu. Él no necesita explicarte por qué pasó lo que pasó, te muestra que, aún así, sigues en sus manos. Su paz no borra el pasado, pero te libera del miedo de repetirlo. Te recuerda que todo lo que te quebró fue permitido para fortalecerte, y que lo que hoy sientes como un final, en realidad es un comienzo. El Espíritu Santo te habla en esa calma profunda que llega después de la tormenta. No te da explicaciones, te da descanso. No te promete que no volverán los vientos, pero te asegura que esta vez sabrás enfrentarlos con fe. Porque una vez que experimentas esa paz, ya no vuelves a temer igual. Piensa en Jesús después de resucitar. Sus discípulos estaban escondidos, asustados, sintiendo que todo había terminado. De repente, Él se presentó en medio de ellos y dijo: paz a vosotros. Juan 20, versículo 19. No los reprendió, no les explicó nada. Solo les dio paz. Y con esas palabras, el miedo se fue. Así actúa el Espíritu hoy, se aparece en tu caos y te dice, sin palabras, que todo estará bien.
A veces, la mayor respuesta de Dios no es un milagro visible, sino la paz que llega después del dolor. Esa calma no se puede fingir ni fabricar, solo puede venir del Espíritu Santo. Es el sello final de una batalla espiritual, la confirmación de que el cielo ha tomado el control. Si en este momento sientes que algo dentro de ti empieza a tranquilizarse, aunque no todo esté resuelto, no lo ignores. Esa es la voz del Espíritu Santo. Está susurrando que el proceso terminó, que ya puedes soltar la carga. Su mensaje no siempre es actúa, a veces es descansa. Porque en su idioma silencioso, el descanso también es una palabra divina. Y cuando llegue esa paz, no la cuestiones. No trates de entenderla. Simplemente abrázala. Es el lenguaje más puro del Espíritu Santo. Es su manera de decirte, has pasado por el fuego, pero no te quemaste. Has estado en la tormenta, pero aquí sigues, porque nunca te solté. Guarda ese momento en tu corazón. Porque la próxima vez que el viento sople fuerte, recordarás lo que el Espíritu te enseñó, que incluso en medio del caos, hay una voz que no se apaga, una presencia que no se aleja, y una paz que sobrepasa todo entendimiento. Esa paz que solo Él puede dar. El Espíritu Santo no siempre llega con truenos, ni con visiones, ni con palabras audibles. Llega con señales que solo un corazón atento puede percibir. Te habla en el silencio, en la paz que no entiendes, en las lágrimas que limpian, en la incomodidad que transforma, en el cierre que protege, en la presencia que consuela. Te habla en lo cotidiano, en lo simple, en lo invisible. Y aunque a veces creas que no lo escuchas, Él nunca ha dejado de hablarte. Cada paso, cada pensamiento, cada respiración, puede ser un canal donde su voz se manifieste. Solo necesitas aprender a reconocerla. Aprender a escuchar al Espíritu Santo no es un don reservado para unos pocos. Es un proceso de sensibilidad, de rendición, de relación. No se trata de buscar señales espectaculares, sino de abrir el corazón. Porque cuando aprendes a vivir con el alma en silencio y los ojos del Espíritu abiertos, te das cuenta de que Dios te ha estado hablando todo el tiempo. La verdadera revelación no llega cuando Él habla más fuerte, sino cuando tú aprendes a estar más quieto. Él ha estado contigo en todos los momentos, en las victorias que celebraste y en las lágrimas que escondiste. Cuando no sabías qué decidir, cuando perdiste algo o a alguien, cuando pensaste que estabas solo. En cada una de esas etapas, el Espíritu Santo te hablaba a su manera, a veces corrigiéndote, otras veces consolándote, y muchas más simplemente acompañándote. Su voz no busca asustarte ni dominarte, busca guiarte hacia la vida que Dios soñó para ti. Y si miras hacia atrás, podrás notarlo. Esa paz repentina que te salvó del error, esa incomodidad que te obligó a dejar lo que te dañaba, ese silencio que te enseñó a esperar, esa coincidencia que te llevó al lugar correcto. Esa puerta cerrada que resultó ser tu mayor bendición, esa voz interior que te detuvo justo a tiempo, esa presencia que te envolvió sin explicación, esa lágrima que te limpió sin palabras. Y esa calma que llegó después de la tormenta, nada fue casualidad. Todo fue el Espíritu Santo hablándote, susurrando al oído de tu alma, estoy aquí. Nunca te he dejado. Él te conoce más de lo que tú mismo te conoces. Sabe lo que te preocupa antes de que lo digas, y entiende tus oraciones incluso cuando no puedes pronunciarlas. Te acompaña en tus caídas, te levanta sin juicio, te fortalece sin reproche. Y cada vez que te alejas, no te grita, te espera. Porque el amor del Espíritu Santo no se impone, se revela en la paciencia. El Espíritu Santo también te habla a través de otros. Usa palabras que escuchas, canciones que te conmueven,
personas que llegan a tu vida en el momento exacto. Todo está conectado cuando caminas con Él. No hay accidente cuando vives en su propósito. A veces el mensaje llega disfrazado de interrupción, pero siempre es una intervención divina. Cuando lo entiendes, dejas de resistir lo que pasa y comienzas a escuchar lo que enseña. Vivir guiado por el Espíritu es aprender a confiar en lo que no ves y a obedecer lo que sientes en lo profundo. Es caminar con fe, incluso cuando el camino parece incierto. Porque su voz no siempre explica, pero siempre dirige. No siempre muestra el destino, pero siempre ilumina el siguiente paso. Y cuando aprendes a seguir esa voz interior que lleva paz, ya no necesitas entenderlo todo. Solo necesitas creer. Quizá ahora te encuentras en un punto de confusión, sin saber si lo que sientes viene de ti o de Dios. Pero si hay paz, si hay amor, si hay claridad, puedes estar seguro de que es el Espíritu Santo. Porque su voz nunca contradice la verdad, nunca empuja al miedo, y nunca deja vacío. Donde Él habla, hay propósito, donde Él se mueve, hay transformación. El Espíritu Santo no se manifiesta solo en momentos de gloria espiritual. También te habla en lo sencillo, en una conversación con alguien que te anima, en un paisaje que te conmueve, en una oración breve antes de dormir, en un pensamiento que calma tu ansiedad. Cada detalle puede ser un mensaje del cielo si estás dispuesto a mirar con los ojos del alma. Y cuando aprendes a reconocerlo, todo cambia. Dejas de ver la vida como una sucesión de casualidades, y comienzas a vivirla como una conversación constante con Dios. Tu día se convierte en oración, tu silencio en adoración, tus lágrimas en lenguaje divino. Entonces comprendes que el Espíritu no solo habita en templos o momentos de culto, sino en cada respiro, en cada decisión, en cada amanecer. Él no te hablará siempre como esperas, pero siempre te hablará como necesitas. Puede usar un susurro o una sacudida, una palabra o una ausencia, un abrazo o una distancia. Pero en todo, su voz tendrá una firma inconfundible, paz. Y cuando la sientas, no lo dudes, porque la paz es la confirmación más alta del cielo. Tal vez este video llegó a ti en un momento de cansancio, de búsqueda o de silencio espiritual. Pero no es casualidad. El Espíritu Santo te trajo aquí para recordarte que Él sigue hablándote, que no te ha olvidado, que su presencia aún está contigo. No estás solo. Su voz sigue viva dentro de ti, esperando que la reconozcas, que la sigas, que la ames. Cierra tus ojos por un instante. Respira. Permite que tu mente se aquiete y tu corazón se abra. Y mientras escuchas estas palabras, dile al Espíritu Santo en silencio, háblame. Enséñame a oírte. Porque en ese deseo sincero comienza todo. Dios no busca oídos perfectos, busca corazones dispuestos. No necesitas dominar una técnica ni alcanzar un nivel espiritual extraordinario. Solo necesitas intimidad. Cada vez que oras, que perdonas, que agradeces o que te detienes a escuchar, estás cultivando el oído del alma. Y llegará el día en que reconozcas su voz en medio del ruido del mundo. Ese día, sabrás que nunca estuviste perdido, solo estabas siendo guiado. Así que camina con fe. No temas al silencio ni a la confusión. Si no oyes nada, Él sigue ahí. Si lo sientes lejos, es porque está trabajando cerca. Si no entiendes, espera. Su voz puede tardar en llegar a tus oídos, pero nunca deja de hablarle a tu corazón. Cuando el Espíritu Santo te hable, no lo cuestiones. Créele. Porque cada palabra, cada impulso, cada lágrima y cada paz que deja a su paso, tiene un propósito. Él no improvisa, Él orquesta.
Y todo lo que hoy parece un misterio, mañana será testimonio. Y si este mensaje ha tocado algo en tu interior, no lo dejes pasar. Porque puede que el Espíritu te esté usando este momento para decirte algo que has estado necesitando escuchar desde hace mucho tiempo. No busques más afuera. Yo estoy aquí, dentro de ti. Antes de terminar, quiero invitarte a hacer algo sencillo pero poderoso. Cierra los ojos por unos segundos y repite en tu mente: Espíritu Santo, enséñame a escuchar tu voz. Esa será tu oración, tu clamor y tu compromiso a partir de hoy. Porque quien aprende a oír al Espíritu, nunca vuelve a caminar solo. Si este mensaje ha tocado tu corazón, te invito a compartirlo y escribir esta frase en los comentarios: Espíritu Santo, enséñame a escuchar tu voz. Recuerda suscribirte a nuestro canal para recibir más palabras que fortalezcan tu fe. Además, deja tu like y activa las notificaciones para recibir más contenido inspirador. Por último, si quieres seguir fortaleciendo tu fe, te invito a seguir profundizando en la palabra de Dios. Por eso, te recomiendo ver nuestro siguiente video, donde encontrarás más oraciones y reflexiones que edificarán tu vida. Haz clic en la pantalla y sigue conectando tu corazón con Dios, para que su presencia te guíe en cada paso. Que Dios te bendiga abundantemente. Que la presencia de Dios no solo te visite, que te habite y guíe.